derecho tributario, lo que vamos a estar, mira, pues, hace un rato estaba viendo las presentaciones y todo, y ahorita se me escapaba el nombre. Pues derecho tributario está, por supuesto, relacionado con el derecho administrativo y por lo mismo, pues se consideró que era importante, seguramente por parte de la universidad, que se incluyera esta temática dentro del contenido del curso. Así es, pues, de que ya lo saben, no se admiren, no crean que es un error o que es un capricho de este servidor, no, no. Lo que realmente buscamos por parte de la universidad es, por supuesto, que ustedes también tengan esa cuota de derecho tributario. Está siempre, insisto, relacionado con el administrativo. No son las mismas ramas del derecho, están divididos, pero sí tienen mucha relación y por ende, pues, como ser un tema de privados, al final lo incluyeron, ¿no? Así es de que ya lo saben. Esperemos tengan a la mano su código tributario. Vamos a iniciar entonces, vamos cargando nuestra presentación para que dónde no es. Aquí está. Permítanme que por algún motivo no aparece. Ahora vamos a ver. Aquí está. Lo que le digo, la tecnología a veces nos arrolla, ¿verdad? Pero bueno. Aquí está, vamos a ver, yo creo que ya la están viendo, sí. Ya está en sus pantallas. Entonces, frente a ustedes, vamos a conversar justamente de lo que es el derecho tributario. Vamos a estar platicando ahorita de las fuentes que tiene esta rama del derecho, eh, su interpretación, integración, y por supuesto también de una vez entramos de lleno a platicar las formas en las que se extinguen las obligaciones de índole tributario. Reiterando, damas y caballeros, que pues es algo que se incluye en el programa, no es una temática de este servidor, no es algo que yo lo haya planificado así, ¿eh? Así que hago la aclaración por aquello de los temblores, diré mi abuelita. Agradezco también ahí los saludos que tuve ahí. Sí, el 24 pues, de septiembre fue el Día del Abogado, ¿verdad? Así que muchas gracias ahí por sus saludos. Pues entremos en materia, para no perder más tiempo. Eh, Fuente de derecho es algo que ya vimos, ¿no? Pero en materia netamente administrativa. ¿Qué es una fuente como tal? Siempre lo hemos dicho, que la palabra fuente pues hace alusión al lugar donde nace algo, donde origina algo como tal. En este caso, pues hablar de un sistema jurídico, eh, es decir, que es donde nacen ese derecho como tal, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias que debemos de tomar en cuenta. Aquí porque ya se dieron cuenta ustedes que la primera definición que tenemos es la de fuente de derecho, ¿no? Y ahí lo dice, son contribuciones que originan, por eso decíamos donde nace, en este caso el sistema jurídico, hablando específicamente de la índole tributaria, ¿ah? Que está desde luego muy, pero muy concatenada a la regulación de vida de todos nosotros como personas. Entonces, es por demás importante esta situación que platicamos, ¿no? Bueno, ya sabemos que son fuentes, ahora entremos directamente a hablar de qué fuentes maneja el derecho tributario. Pues hay varias, podemos decir que se dividen en dos grandes grupos, las fuentes llamadas directas y las indirectas. A partir de ahí se van a disgregar otras fuentes, si lo aclaramos, ¿no? Pero las dos grandes fuentes donde emana el derecho tributario son las llamadas directas e indirectas. Entendamos entonces a qué se le conoce como fuente directa del derecho. Recordémonos que es tributario. Aquí ustedes lo tienen en sus pantallas, ¿no? Dice, a partir de la negrilla, seguramente ya fue lo primero que ustedes vieron, donde dice, es fuente directa del derecho, ¿verdad? Y dice, la actividad material legislativa que genera la Constitución. Eso es el primer, llamémosle así, el primer generador como tal de lo que
constituye el derecho tributario. Y es que, solo permítanme, a ver si enciendo la luz porque está un poquito oscuro acá, pero no quiero tanta claridad también. Ahí está mejor. Entonces les decía, vamos a analizar esto, actividad material legislativa, pues eso es directo, ¿no? Porque emana específica y directamente de la ley. Entonces, ¿será posible que la Constitución Política de la República de Guatemala nos hable acerca de tributos, nos hable acerca de impuestos y todo esto? Seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Pues referirá, pues sí, sí nos habla de, ahorita les voy a decir yo específicamente qué artículos, pero por supuesto, ¿no? Entonces, son una de las cosas que también están como tal contenidas dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Primero, vamos a ver, el primer punto, el artículo 239, yo diría que es el primer punto para poder hablar de esta situación. Si se dan cuenta, el 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice principio de legalidad. Recordémonos que los epígrafes no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados como tal. Exacto, o sea, un epígrafe no me bastará. Yo si quiero citar un artículo, mejor lo pongo completo y no aludo al epígrafe porque no tiene calidad interpretativa. Entonces, en ese sentido, pues solo para recordarles, vea lo que dice el 239. Principio de legalidad dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Entonces, A nos habla del hecho generador de la relación tributaria. De esto estaremos hablando, yo creo que para la siguiente clase, ¿no? Donde veamos qué es exactamente el hecho generador. No es la gran cosa, pero yo ahorita les anticipo nada más que generador, o sea, el que provoca el tema del impuesto, ¿no? B nos habla de las exenciones, quienes están exentos de pagar, no excepciones, ¿verdad? Sino exenciones, o sea, estar exento, a eso es a lo que se refiere, quienes no pagan prácticamente impuestos. C nos dice el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. ¿Quién es el sujeto pasivo? Siempre, pues, está indeterminado, ¿verdad? Somos los particulares, los sujetos pasivos de los tributos, porque el ente activo siempre es el Estado. Y la responsabilidad solidaria, ¿sí? ¿Dónde llega nuestra responsabilidad y hasta dónde la misma se puede solidarizar? Es decir, que dos personas puedan cargar con ella. Luego nos dice que nos habla también de bases imponibles y el tipo impositivo. De esto sí vamos a hablar más despacio, de hecho, para la siguiente sesión. eh, ¿De dónde, a qué se le conoce como base imponible? Solo les voy adelantando un poquito, pues que una base que como tal ya está regulada, que se mantiene como tal, y qué es el tipo impositivo, o sea, qué es lo que se le puede agregar por encima. Pero de eso, insisto, vamos a hablar eh, profundamente la siguiente sesión. Luego, las deducciones, dice. O sea, ¿cuándo puedo pagar menos por un tributo? ¿Verdad? Los descuentos, igual, pues cuando se me descuenta, porque aquí quienes dirán, pero no es lo mismo. ¿Eh? No, deducción es cuando justamente se me deduce un impuesto, cómo se hace, de que yo tengo que pagar tanto. El descuento es cuando ya me lo quitaron del sueldo, ¿verdad? Seguramente varios de ustedes que trabajan para entidades bueno, si pagan su ISR, se dan cuenta que de una vez les hacen una retención, ¿no? Luego dice las reducciones, porque a veces en un momento determinado, cuando uno paga un impuesto de más, pues también puede tener alguna reducción en el pago. Los recargos, ¿verdad? Cuando yo estoy con algún omiso, decimos por ahí,
Ahorita que hace unos meses pagamos el bendito, ay, ¿cómo se llama este impuesto de circulación? Usted recordará, eso es un tema ahí como tal, ¿no? Ahorita quien quiera pagarlo, pues ya tendrá que pagar un recargo. Y por último dice las infracciones y sanciones tributarias, pues bueno, ya la infracción no es solo porque yo tenía que pagar a través de un simple recargo, sino porque yo ya estoy cometiendo prácticamente un tema que inclusive podría en un momento determinado llegar a ser hasta de tipo penal. Y desde luego las sanciones tributarias también, indistintamente de las que puedan originarse, ya lo dije, en el ámbito del tema penal, también pueden provocarse, por supuesto, en esta situación. Entonces, vean todo lo que acabamos de hablar como de la Constitución como fuente directa del derecho tributario. Vea todo lo que nos dijo un solo artículo de la Constitución. Y no lo hemos terminado. Bueno, esto último es más rápido de explicar. Dice, son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. ¿Cómo así? La Constitución pone en orden a la ley ordinaria y de una vez le da la directriz directa, ¿verdad?, a las normativas reglamentarias. Digamos, ¿cómo vamos a explicarlo? Hablamos de que si tenemos la ley del IVA, por ejemplo, nos dice la Carta Magna que pues no puede venir un reglamento a colocar cosas distintas, no, no, no. Así que los reglamentos solamente van a regular lo relativo al cobro. ¿Mm? Así de sencillo. No nos van a decir, que tal cosa paga más IVA, que el IVA se puede subir a cada rato, que no, 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 no es nada de eso, ¿no? Los reglamentos no pueden regular ese tipo de cosas, porque solo lo hace la ley, solo la Constitución. Por eso es de que a este artículo, damas y caballeros, se le conoce con un nombre así, de principio de legalidad, porque para que exista un tributo, previamente tiene que estar regulado por el Congreso de la República. Luego, en la lectura, volviendo a lo que tienen ustedes frente a sus pantallas, nos menciona los tratados internacionales. Bueno, tratados internacionales en materia tributaria, eh, perdón, ya no es algo común, no es algo que tenga que regir ni nada por el estilo. Les voy a dar un ejemplo, sí, en qué casos un tratado internacional entra a afectar a la recaudación de un país, que insisto, no es el caso de Guatemala. El ejemplo lo tenemos con las guerras. Ahora mismo que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, como ustedes bien saben, aunque le quieran poner o no le quieran, pues es una guerra. Y el hecho es de que normalmente el que termina vencido eh, o el agresor puede ser, ¿no? También en un momento determinado termina por pagar algunas cuestiones. Entonces, ahorita, bueno, quizá este ejemplo de la guerra de Ucrania y Rusia no nos va a servir mucho porque pues es algo reciente, no ha tenido un desenlace y bueno, se ve difícil todavía que pueda terminar. Voy a darles un mejor ejemplo con la Segunda Guerra Mundial, porque es el acontecimiento bélico más mortífero, diría yo, del siglo XX y desde luego el que marcó una serie de situaciones. Por ejemplo, cuando recién iniciaba, eh, Reino Unido y Francia le habían dicho a Alemania que parara ya su expansión y si al final de cuentas invadía Polonia, les iban a declarar la guerra, ¿no? Le iban a declarar la guerra a Alemania. Alemania, pues, simple y sencillamente le valió, fingió una agresión de Polonia porque agarró prisioneros polacos que tenían, los disfrazaron de soldados metiéndose al campo alemán
y ese fue el pretexto que usaron para declararle para invadir Polonia, ¿no? Entonces, bueno, así empezó la Segunda Guerra Mundial. Voy a abreviarlo todo porque no tenemos mucho tiempo para hablar de ello. Lo cierto es que al final, pues ustedes saben, Alemania perdió la guerra. Y bueno, Japón también, porque era uno de sus aliados. Eh, ¿Qué tuvieron que hacer Alemania y también Japón? Yo creo que el año antepasado, algo así, Japón terminó de pagar la deuda que le tenía a medio mundo por haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Esos, damas y caballeros, son tratados internacionales, ¿no? Eh, Tuvieron que hacer un tratado ahí en el cual, pues, por supuesto, se sancionaba a estos países que en un momento determinado agruparon a aquella alianza maligna que se llamaba el Eje, ¿verdad? Es decir, el Eje estuvo integrado por Alemania, Italia y Japón. Italia cayó primero, muy fácil diría yo, y se volvió un aliado, se quedó ahí sí que aliado de los otros, Italia, ¿no? Se volteó y después quedaron como las potencias del mal, Alemania y Japón. Entonces, insisto, también hasta hace poco Alemania pagó esa gran deuda producto de un tributo especial. Imagínense los alemanes, cómo le hicieron para levantar al país y ser la potencia otra vez que son, y encima de todo pagarle millones a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, principalmente a Estados Unidos, por haber participado en una Segunda Guerra Mundial. Es increíble, ¿verdad? Cuando el alemán trabaja todo lo que hace. Y sobre todo cuando hay autoridades que aman e invierten como es el tributo que están percibiendo, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo de los tratados internacionales. Yo no sé si este fue el Tratado de Versalles, si es el nombre, o el de Versalles es el de la Primera Guerra Mundial. Fue uno de estos dos el que impuso un tributo de guerra a esas naciones, ¿verdad? Bueno, luego habla de la ley. ¿Qué ley es? Volviendo ahora, para que no se me pierdan, volviendo a lo que tenemos en sus pantallas, la ley, pues estamos hablando de las que crea el Congreso, ¿no? Eh, Ley del IVA, ley del ISR y ley del UCI, bueno, todas estas. El reglamento, que pues bueno, hay normativas de estas, que algunas, porque no todas, tienen su reglamento, ¿verdad? Y la propia jurisprudencia, que vienen a ser los distintos fallos procesales que se emiten en un mismo sentido, como ustedes bien saben, ¿no? Pero también juega dentro de lo que se le conoce como fuente directa la opinión de los profesionales, de los expertos. Eso no es otra cosa sino la doctrina, ¿no? Que lo que ustedes también ven en sus pantallas. Entonces, estas, damas y caballeros, son las denominadas fuentes directas. Bueno, ahí dice fuente directa, pero en realidad son fuentes directas del derecho tributario, si se dan cuenta. Disculpen. Ahora pasamos a la contraparte, las denominadas fuentes indirectas. ¿Quiénes dirían? ¿Y qué es lo indirecto? Una vez alguien me dijo lo opuesto a lo directo. Bueno, sí lo es, ¿no? Pero sin ser tan simplón, debemos de entrar a entender que unas fuentes directas, lo ven ustedes en este instante en sus pantallas, dice que habida cuenta que influyen en el criterio de quienes tienen a su cargo la actividad legislativa o jurisdiccional, ¿verdad? Lo tuve que leer literalmente porque básicamente es de considerar de que la fuente indirecta no es otra cosa sino las circunstancias que el legislador eh, ha observado y que considera pertinentes para poder regular su actividad legislativa. Digamos, vemos que en Guatemala, yo recuerdo el famoso gobierno de Alfonso Portillo, tuvo cosas buenas como cosas malas, tal vez más malas que buenas, aunque mucha gente lo recuerda ahora a él porque no hubo un aumento en cosas y todo eso, y está bien, eso sí fue cierto.
pero igual, ¿verdad? Lo cierto, ¿y por qué mencioné a Alfonso Portillo? Porque durante su gobierno subió el IVA del 10% al 12%. Entonces, ¿qué influyó en el presidente? Algo denominado el pacto fiscal. Un pacto fiscal que se venía prorrogando, es decir, venía cada tiempo corriéndose más y más después de la firma de los acuerdos de paz, que exigían que se realizara un nuevo pacto fiscal. Solo firmaron los acuerdos y ya va, está bueno, y sin saber qué repercusiones podría tener. No había tanto problema con el tema del pago al IVA, dirían algunos. El problema es que empezó con un ascenso y la verdad es que Guatemala ha tenido un problema. Dicen que somos el país de América Latina que menos tributos tenemos, menos impuestos pagamos. Y sí es cierto, somos uno de los que tienen la base fiscal más baja, si lo queremos ver así. Pero, pero también somos desafortunadamente, lo digo de una forma triste, créanme, el segundo país más pobre de América Latina. Estamos empobrecidos porque no es que nuestro país no sea un... Está taladrando aquí, no les digo, pues, no es que nuestro país realmente no sea rico en cuanto a recursos y a tantas cuestiones, pero empobrecido está. Eso no lo podemos más que dejar en cuenta. Pero bueno, aterrizando con el tema de las fuentes indirectas, que ya vimos que dice que son circunstancias que influyen en el criterio, ¿no?, de quienes tienen la actividad legislativa. En este caso, el famoso pacto fiscal era una fuente indirecta, algo que durante la firma de los acuerdos de paz se negoció. Por ahí nadie le puso mucho coco a eso y por un momento determinado hubieron una serie de situaciones raras. Acordémonos que se crearon unos impuestos extraordinarios, el IETAP y el IEMA, puestos, perdón, sobre temáticas de los acuerdos de paz. Entonces, imagínense, esos impuestos que fueron de carácter, insisto, extraordinario, solo fueron por un tiempo. Más lo que vino a ser el pacto fiscal, pues fueron circunstancias que actuaron como fuente indirecta. Ahora bien, Guatemala hace las cosas al revés. En países desarrollados, cuando la economía va mal y no hay mucha situación de inversión, lo que ellos hacen es todo lo contrario. En lugar de subir los impuestos, los bajan, ¿no? Bajan los impuestos y eso, damas y caballeros, aumenta el deseo de consumo de las personas y termina haciendo que se recaude más. Entonces, Guatemala nunca lo ha experimentado, ¿eh? Pero esa sería una fuente indirecta, el ver, digamos, un tema de una recesión económica. El mundo casi se fue a una recesión económica ahorita con el tema de la pandemia, que por cierto no ha terminado, aunque anden diciendo por ahí que ya prohibieron las mascarillas. No, no han prohibido las mascarillas. Ya no son obligatorias usarlas en algunos lugares, eso sí es verdad, pero no anden mal informando, ¿verdad? Así decía alguien allá que me daba risa que en el trabajo ni usaba la mascarilla y andaba feliz. Dice, ya quitaron, prohibieron usar mascarilla y no, pues no. Y además usted ni la usaba, le decíamos, ¿no? O sea, los que tendríamos que estar felices éramos los que la usábamos, ¿verdad? Pero con mucha precaución, ¿eh? Yo no confío mucho en nuestras autoridades de salud, la verdad, pero es un comentario muy personal y ojo que me desvía el tema. Disculpen. Entonces, fuente indirecta podría ser eso, una recesión económica, que podría motivar el IVA de repente si le bajáramos a un 9%, miraríamos que se incrementa la tributación, repito, porque la gente que tiene mayor poder adquisitivo económico compra más. Entonces, es un buen fenómeno que usan los países desarrollados en momentos determinados, cuando su economía no va muy bien que se diga. Esas son las fuentes indirectas, esas circunstancias que influyen
en los criterios de quienes hacen las normativas o quienes también emiten jurisprudencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hay otras fuentes, ¿verdad? Como lo son las fuentes históricas. Bueno, historia. Hablábamos de qué es la historia, pues es una ciencia, desde luego. La historia como tal, una ciencia muy hermosa, a mí me gusta, me encanta la historia. Nace realmente 5000 años antes de Cristo a partir de la escritura. Y justamente cuando hablamos de fuentes históricas nos tenemos que ir atrás de esos hitos. Un hito fue un acontecimiento muy importante que justamente por lo relevante que fue, quedan documentadas las situaciones en el tiempo. Y llega un momento, aunque hayan sucedido muchos siglos atrás, que pues esa influencia termina por afectar a las propias normas jurídicas actuales. Entonces, estas fuentes históricas principalmente las vemos en civilizaciones antiguas que pagaban tributos, como el caso de Babilonia, por ejemplo, el caso de Grecia, en sus distintas ciudades-estado, el caso de Roma, desde luego, que el imperio más corrupto de la historia y lo que quieran, pero nos dejó varias cosas, ¿no? Y entre ellas también, aparte del derecho, nos dejó esta situación del derecho tributario. Por ahí hay personas que siguen creyendo que Roma está en pie y no ha caído, pero por supuesto que cayó. Si no, no hubiera habido Edad Media, ¿verdad? Eso ténganlo en cuenta y vean la historia. El 90% de los romanos murieron cuando los godos destruyeron los acueductos de la ciudad de Roma. 476 cae Roma. Roma, hoy en día, la capital de Italia, no, ya no tiene gente que realmente sea descendiente de los romanos, ¿no? Más bien son de tribus bárbaras. Por eso Roma fue aliado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque era gente de raza aria. Pero bueno, historia que estamos viendo, que es interesante, desde luego. Eh, Ahí los tributos, Roma fue el que se encargó muy bien del tema de tributos, y cuando invadía algún país, por supuesto, le imponía algún tema tributario. Por eso cuando nosotros vemos las películas de Jesús, siempre está aquella cuestión, ¿no? De cuando alguien le preguntaba a Jesús por tentarlo y por ponerle una trampa, que si estaba bien pagarle tributos al César. Y nuestro Señor ya sabemos lo que contestó: al César lo que es del César, ¿no? Curioso. Entonces, sí, eran tributos impuestos por Roma a sus provincias que había vencido y a las que había invadido. Era lo que hizo Roma, no solo con Israel, ¿no? Lo hizo con todos los países, ¿no? España, Portugal, Gran Bretaña, o sea, todos lados a donde iba Roma lo impuso, y eso son fuentes históricas. Hoy en día, pues se detuvo un poquito el imperialismo. Estados Unidos e Inglaterra andaban invadiendo todos lados en el siglo XIX y XX, todavía en el XX ya no tanto, pero sí siglo XIX y XVIII, invasiones de Europa por América, por Asia, África y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, fuertes tributos para las pobres civilizaciones que terminaron muy mal. Luego tenemos las fuentes formales del derecho tributario. Bueno, siempre que hablamos de fuentes formales, siempre, no importa que sea derecho tributario, que sea derecho administrativo, que sea derecho penal, el que sea, siempre que hablamos de derecho, de derecho no, de fuentes, perdón, formales, estamos hablando de aquellas que tienen una forma de crearse, eh, un sistema para llegar a ser fuentes. Y siempre son las mismas. ¿Y cuáles son? La legislación, o sea, la ley, que es la más formal de todas, ¿no? Ya sabemos nosotros ahí del artículo 174 al 181, que son los que tenemos que tomar en cuenta cuando en un momento determinado estamos haciendo una norma o la estamos evaluando. Entonces, circunstancia a tomar en cuenta, lo de la ley. La jurisprudencia también es formal porque se va formando, por eso es lo formal,
a partir, damas y caballeros, de los distintos fallos procesales que se van emitiendo en un mismo sentido por las altas cortes del país. Entonces, eso es importante también. Aquí mencionamos a la costumbre luego, por supuesto. Todo el derecho primero fue costumbre. Primero era costumbre. Si no todo, pues casi todo. Eso sí tengámoslo en consideración. Entonces, la costumbre son esas circunstancias, actos o acciones repetidas que en virtud de su situación y relevancia, pues van considerándose en un momento determinado fuentes del derecho. Aquí no aparece otra de las que ya hemos conocido, como es la doctrina. La doctrina, damas y caballeros, pues también es una fuente de carácter formal, puesto que se forma con las opiniones, con las expresiones, ideas de los expertos en un área como tal, ¿verdad? Los juristas, diría alguien por ahí. Así es, son quienes efectivamente influyen, llamémosle así, en un momento como en el sentido de crear una norma. Bueno, pues esas son las fuentes del derecho, ¿qué les parece? Pero no hemos terminado. Tenemos ahora a las llamadas fuentes reales. Bueno, ¿qué es real? Eh, ahorita estamos en pleno atardecer, ¿no? Vemos, dependiendo del lugar donde estamos, yo acá donde vivo, veo que pues está algo nublado, veo que está un clima así sabroso, así algo frito, como a mí me gusta al menos. Eso es real, ¿no? La realidad no es más que la vivencia específica de lo que está ocurriendo. Y resulta que el derecho tributario también eh, se basa en fuentes reales. Por eso las fuentes reales también tenemos aquí que se les conoce como fuentes materiales. ¿Eh? Y son aquellas que dice que deben de tomar en cuenta la realidad social de un Estado para determinar el contenido de la normativa jurídica. Y hablamos de normativa jurídica tributaria. Es decir, si Guatemala aplicara como debe ser las fuentes reales, como fue el caso de esta pandemia que sí que nos golpeó a varios y a otros pobres los dejó, pero no, si alguno nos golpeó, hubieron otras pobres personas que de hecho ya ni la contaron, ¿verdad? Y aunque la pandemia no ha terminado, pues ahí va. eh, y esto sería una fuente real, hubiera sido una fuente real. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? ¿Para poner más impuestos? Puede ser, pero más que para poner más impuestos, era para bajarle a los impuestos. Así se hubiera recuperado mejor la economía. ¿Eh? Pero es que la gente ni paga impuestos. Mira, la SAT se las ingenió. Ha usado una fuente real para poder tenernos más controlados, ya se dieron cuenta. La factura electrónica. La SAT la impuso, tenían, si no me falla la memoria, todas las instituciones, entidades y demás, tenían hasta el 31 de julio, si no me falla la memoria, para poder implementar, ¿verdad?, la factura electrónica. Entonces, eso es una fuente tecnológica, ¿no? Usando la tecnología. Ahora no le podemos venir con cuentos a la SAT, inventándonos. Ay, disculpe usted, no sé por qué me da una bostezadera en este momento. Disculpen, ¿eh? Y no sé quién taladra en el apartamento superior. Bueno, el caso es de que les contaba, ¿no? De esta circunstancia que llama pues, poderosamente la atención. Un acontecimiento que pues tomó en cuenta y se convirtió para realizar un tema del derecho tributario como real, el uso de la tecnología. Pero otra prueba más real hubiera sido el ver las circunstancias de cómo nos estaba yendo mal económicamente. Lástima que no hay visión de Estado, ¿verdad? Eso es lo que le falta. Pero no vamos a decir que solo este gobierno, porque no solo es este gobierno.
prácticamente después de Jacobo Arbenz Guzmán, estamos hablando ahí 1950, más o menos, o 1951, prácticamente no ha habido ningún gobierno que le interese, ¿verdad?, a Guatemala. Luego dice, ¿cómo podemos clasificar a estas fuentes reales del derecho tributario? Pues resulta que están las llamadas fuentes naturales, otras de carácter económico, las políticas y científicas, las que están ahí viendo ustedes. Una fuente natural para crear un tributo, por supuesto, son aquellas que emanan de cuestiones naturales, por ejemplo, de la naturaleza misma, ¿no? Hablemos de la energía eléctrica. Eh, si hubiera Guatemala otro tipo de energía, además de la eléctrica, pues tendríamos que hablar de cómo se hace la misma para poner un tributo. En este caso son tasas las que se graban por ser un servicio, pues estaríamos viendo una situación de tomar en cuenta una fuente real. La económica iba a ser así. ¿No? La fuente económica que tuvimos para modificar a la fuente real no es otra cosa que el haber tomado en consideración una pandemia que golpeó muy duro al mundo. Políticas, pues bueno, no tenemos ahorita ningún ejemplo de fuentes políticas. Sí puedo mencionarles unas que sirvieron para poder, en este caso, subir el IVA al 12%. Usaron los tratados de paz. Algunos de ustedes dirán, ¿los usaron mal aplicados? Sí, es válido decirlo. Es válido, fue una interpretación en un momento determinado que algunos tomaron. Y por último, las de carácter científico. Imagínense que la ciencia dijera, mire, no lo quiera, pero imaginémonos que así fuera. Dijera, mire, eh, como tal, pues se están haciendo una serie de inventos y todo, y para ayudar a que sigan nuestros inventores como tal o descubriendo cosas que le ha ayudado mucho al país, pues también vamos a trasladar un poco estos impuestos para ellos. Un ejemplo claro, ¿no? Entonces, para tomar en consideración. Luego está este cierre que nos dice que eh, para interpretar o integrar directamente como es el marco jurídico tributario, pues tenemos que usar los artículos 4 y 5 del Código Tributario. ¿Qué es, qué es lo que dicen estos dos artículos? Pues vayámonos a verlo. Primero el 4, obviamente, en ese orden, y luego echamos un vistazo al número 5. ¿Y qué dice el número 4? Principios aplicables a interpretación. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código y en las leyes específicas, y en la ley del organismo judicial. Así nos dice, es como se aplica. Pero dice algo más, el artículo 5. En los casos, dice, de falta, ¿no?, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 en este código. Sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, excepciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros medios de infracción. Bueno, ahí nos lo dice el artículo 5. Entonces, nos damos cuenta de cómo es que lo integramos, ¿verdad? Con la Constitución prácticamente nos dice el 4 y luego pues nos refiere a esa integración analógica, ¿verdad? Cómo en algún momento determinado eh, se aplica, por así decirlo, la analogía, o sea, la comparación cuando haya, dice ahí, oscuridad, ambigüedad y otros términos. Entonces, para eso nos sirve estos artículos
4 y 5 de nuestro Código Tributario. Pero bueno, vamos a avanzar, permítanme. Ahí está. Dicho esto, damas y caballeros, porque hemos platicado ya acerca de las fuentes, de dónde nació el derecho tributario, pues bueno, ahora sepamos que así como nace, muere. Ahí sí que como que fuera ciclo de vida, ¿no? Los seres vivos, pues nacemos, nos morimos, algunos nos reproducimos y nos morimos, de eso sí estamos seguros. Pues resulta que las obligaciones tributarias tienen también su ciclo. Así como nacen, pues también pueden ser extinguidas y eso es lo que vamos a platicar en este momento. ¿De qué forma se logra extinguir la obligación tributaria? Esperando en Dios de que usted no vaya a caer ahí en la mano de un rufián. Recordémonos que los abogados no somos los expertos en materia fiscal. Conocemos estas leyes como el Código Tributario y las demás que ya sabemos de manera muy superficial, bastante diría yo. Y no porque sea irresponsable, no es porque uno se haya equivocado tampoco. Simple y llanamente hay que decir que, bueno, cuando se apaga o se acaba, mejor dicho, una obligación, pues ni modo. Solo déjenme ver algo. Voy a regresar en un minutito, ¿eh? Que estoy viendo que se me está desconectando la computadora. Ahora estoy con ustedes. Bien, dispensen ahí la pausa. Ya ahorita estamos volviendo. Y ahí está. Pues vamos a analizar ahora cómo se acaban las obligaciones tributarias. Hablamos de la típica forma de extinción, no solo de las obligaciones tributarias, sino de todas. Creo que ustedes se deben de recordar ahora un poquito de Derecho Civil 4. Eh, sí, cuando hablábamos de las obligaciones, son los contratos de Derecho Civil 3. Para ser específico, por eso me quedé un rato pensando cuál derecho de los civiles era. Fue el 3. Ahí miramos obligaciones. Y ustedes sabrán que el pago es la fuente o la forma de extinguir obligaciones, la única normal que existe, es la única normal. Y usted dirá, bueno, ¿y las demás son anormales o qué? Pues si lo queremos poner anormales, lo son distintas. Llaman la atención, ¿no? Ese tipo de obligaciones. Entonces, constituye, dice acá, la única forma normal de extinguir una obligación. Es lo que debería de ser. Ah, ¿tiene que pagar usted el impuesto de circulación? Sí, páguelo, ¿no? Tenemos que pagar. Es nuestra obligación. Pero es que se lo roban, no lo emplean. Sí, pero es nuestra obligación. ¿Qué podemos hacer? Entonces, es una de las situaciones. Dice ahí, es de carácter tributario y consiste en entrega de la cuota tributaria por el sujeto pasivo. ¿Cuál cuota tributaria? Bueno, dependiendo del impuesto, del tributo, de la tasa, de lo que sea. Si estamos en presencia del IVA, es el 12%. Si estamos en presencia del ISR, pues es el 5%, ¿no? O en un momento determinado se vuelve a 7, si nos pasamos de 30,000 quetzales. Entonces, dependiendo de estas situaciones, pues es como se da. Pero si yo voy y pago, ¿verdad? Digo, aquí están mis impuestos, pues ya cumplí, listo, ya no hay ningún problema, ¿eh? Eso es, damas y caballeros, pues una de las formas, llamémosle así, ordinaria de extinguir esta obligación de carácter tributario, el pago.
Artículo 36. Echémosle un vistazo al artículo 36 de nuestro Código Tributario. Y dice, el pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación. La Administración Tributaria puede exigir que se garantice el pago de la obligación tributaria mediante constitución de cualquier medio de garantía. Perdón, cuando se garantice confianza, el cumplimiento de adeudos tributarios, otras obligaciones tributarias o derechos arancelarios se regirán por las disposiciones establecidas en las leyes tributarias y aduaneras y supletoriamente en lo dispuesto en el Código de Comercio. De existir controversia o controversias, mejor dicho, incluyendo su ejecución, las mismas deberán ser solucionadas por la vía sumaria. Hasta dice por qué vía, miren. Se va por la vía sumaria, es una vía abreviada. Entonces, ¿pero de dónde sacamos estos medios de extinción? Antes están en el artículo 35, seguramente alguno ya lo vio. Y dice ahí medios de extinción de las obligaciones, ¿ya vieron? Dice, las obligaciones tributarias se extinguen por los siguientes medios. A, pago, que yo creo que el pago es el más simple de explicar. La compensación, la confusión, que espero que es la que no tengan ustedes en este momento, la condonación o remisión, y por supuesto algo denominado prescripción, que también es relativamente sencillo de explicar. Entonces, esas son las 5 formas de extinguir una obligación de carácter tributario. Entonces, si yo pago mis tributos, pues, no pasa nada, ya estuvo, ¿eh? Cumplí. Ahora hablemos un poquito acerca de la confusión. Yo les voy a ir hablando de la forma como están acá. Bueno, no sé, si gustan, vamos a chequearlas como están mejor en el código, ¿verdad? Porque están más ordenadas en el código que como yo aquí las puse, pero aquí había puesto yo la confusión. Espero que no se confundan si ahorita me voy para hablar de la compensación y regreso a hablarles de la confusión. Espero que no se me vayan a confundir. Hablemos de la compensación o ¿saben qué? No quiero hacer bolas a nadie y no vaya a ser. Hablemos de la confusión. Salgamos de la confusión de una vez. La confusión no fue inventada por Confucio, de una vez lo digo, por aquel videíto que anda en las redes sociales por una Miss Panamá que decía eso, ¿no? No tiene nada que ver con el célebre político y filósofo chino Confucio. No, no. Confusión. Tenemos que tener algo claro. Cuando una persona, ya sea individual o jurídica, adquiere las veces de sujeto pasivo y activo en el tema tributario, es decir, se vuelve como acreedor o deudor, automáticamente la obligación se extingue. Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo. Ese tipo de situaciones pasa muy de vez en cuando, pero ocurren. Entonces, reiterando, es una de las situaciones en las cuales llama poderosamente la atención y, pues bueno, simple y sencillamente, cuando la misma persona que era deudora ahora se convierte en acreedora, pues la obligación se acaba. Antes de poner el ejemplo, veamos lo que dice un poquito lo que está enfrente de sus pantallas en la presentación. Dice que ocurre cuando el sujeto activo de la relación tributaria, recordémonos que el sujeto activo siempre es y será el Estado, como consecuencia de la transmisión de bienes y derechos, queda colocado en situación de deudor, o en este caso al revés, ¿no? Entonces, ejemplo. Entonces, incluso aquí se los dejé, se dieron cuenta, dice que el Estado termine por percibir un bien en herencia que tuviera muchas deudas tributarias. Ahí está. Ese era el ejemplo, es el ejemplo más típico, diría yo. Una persona que dice, ay, voy a recibir una herencia, qué maravilloso, qué lindo, que aquí, que allá.
Ah, vaya. ¿Y qué le parece si cuando usted se viene a dar cuenta, nunca pagaron el UCI por ese inmueble? Mm, ¿Qué le interesaría saber que eh, el deudor, mejor dicho, el causante de la mortual tenía un sinnúmero de deudas, no tenía herederos como tal, entonces pues ahora por lo mismo pues quedará repetir contra quienes sean los herederos, ¿no? Entonces por eso es que muchos terminan repudiando esas herencias porque no les sirve de nada. Entonces, imagínense, al señor Perico de los Palotes le dejaron donado, no que está hablando, le dejaron en herencia una casa, muchas deudas, mucho esto, el otro, que el heredero no la quiso. ¿A quién le queda entonces? Pues al Estado, en última instancia al Estado, ¿verdad? Y entonces ahí estamos hablando de un tema de confusión, ¿no? Principalmente el Estado, ¿no? El Estado viene y dice, bueno, págueme lo que me debe por esa casa. No, no, no tengo plata, mejor quédesela. Bueno, me quedo con ella. Y ahora dice el Estado, ¿qué hago con ella? Pues no va a pagar impuestos porque el Estado no se va a pagar impuestos a sí mismo. Entonces, el Estado, que era el acreedor, se convierte en deudor y eso pues termina la deuda. Eso, damas y caballeros, es la forma de extinguir eh, la obligación por confusión, ¿verdad? Y dice el artículo 45, la reunión, el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor extinguen esa obligación. Voy a poner otro ejemplo. Imagínense que un señor X tenía un, pues sí, es que pongo como ejemplo mejor, bueno, puede ser un vehículo. Tiene un vehículo muy caro, muy fino y todo, nunca pagó el impuesto de circulación, nunca lo pagó. Y en consecuencia el Estado pues lo quiere ejecutar y viene la persona, se muere, deja el vehículo, era la única herencia que tenía. eh, los familiares repudian la herencia porque dicen, ay, no, ese carro sale carísimo, mejor que se lo lleve el Estado de Guatemala. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues simple y sencillamente ejecuta, ¿verdad? Porque él se volvió el acreedor y entonces el Estado no se puede volver deudor del Estado, pues ahí se acabó la obligación, ¿verdad? Eso es la confusión en otro ejemplo sencillo que les estamos dando de cómo extinguir la misma. Bueno, luego tenemos la condonación. Bueno, ¿qué es eso de condonar? La palabra más simple para hablar de condonación es el perdón. Cuando dice, mire, lo está condonando, le está diciendo, le está perdonando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la llamada condonación. No van a decir condenación, no, es condonación, ¿verdad? La condonación eh, no es otra cosa sino librar a alguien de una deuda. Me recuerdo un ejemplo que nos daba un ex catedrático cabal de derecho tributario, nos decía, imagínense que aquel hombre que viene y le debe, una señorita le debe $1,000, y ella le dice, ay, mire, eh, ya le voy a pagar, pero téngame paciencia, y él le dice, mire, señorita, ya no me debe nada, solo con observar sus ojos usted ya me pagó. Si una persona perdona una deuda, pues está en el perdonar, ¿ah? En materia tributaria, ese perdón de la deuda recibe el nombre de condonación, ¿verdad? En otras áreas, como en materia civil, por ejemplo, a la condonación, ahora soy yo que se está equivocando, a la condonación se le llama remisión, ¿verdad? Y la remisión es eso, ¿no? El excluir un impuesto, el excluir un tributo, el, el no tomarlo en consideración más, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos en sus pantallas, dice acto jurídico por el cual el acreedor
renuncia a exigir el pago de lo que se debe. Entonces, en Guatemala, esto es casi imposible. Ahora hablemos de realidades, dirán ustedes, sí. Esto es casi imposible que ocurra. Entonces, para ver un ejemplo de quién sí participa, es el presidente de la República cuando condona principalmente multas y otros tipos de recargo, ¿no? Que a veces salen ahí publicadas, usted ya lo ha visto. Entonces, mucha gente, damas y caballeros, pues toma esa situación. ¿Qué dice el artículo 183 de la Constitución? Que es el que nos habla de quién tiene esta facultad de condonar. Primero, ¿quién es el facultado? 183, inciso R o también literal R, le dicen algunos, como usted quiera. Inciso o literal es correcto. Entonces dice primero veamos lo que dice al principio. Funciones del presidente de la República. ¿Son funciones del presidente de la República? Ahora vámonos al inciso R o literal R. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Entonces vemos nosotros que el presidente puede eliminar, bueno, ahí lo dice claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede eliminar el presidente o condonar? Multas y recargos. Pero la deuda principal o ese pago como tal, no. Ustedes dirán, a ver, ¿cómo así? No, no me quedó claro. Bueno, voy a dar el ejemplo. Digamos que hablemos del pago del impuesto al valor agregado. Dependiendo del régimen en el que usted esté, tiene que tributar, bueno, normalmente si es cada mes, ¿verdad? Ahora vemos nosotros que la persona se atrasó 8 meses, no pagaba el IVA, no lo pagaba. Y ahora está ahí atormentada la persona de, ay, ¿qué hago? Debo tanto, tanto, tanto de impuestos, ¿qué hago? Entonces, viene la autoridad y lo multa, ¿verdad? Ya vamos a ver por cuánto era la multa que tendría que tener. Lo sanciona, ¿no? Le impone nuevos recargos por la mora, por los atrasos que ha tenido. Y pues eso, damas y caballeros, eh, es lo que el presidente al final sí puede exonerar o condonar, ¿verdad? Las multas y los recargos. Pero en un momento vemos nosotros que es una actividad que solo puede realizar el presidente. La multa está, esa se la quito, y el recargo también, pero tiene que pagar sus impuestos. Eso sí, le va a decir el presidente, eso no lo puede dejar de hacer. La multa de tanto está bien, que era del 100% de los impuestos, está bien, se la voy a perdonar. Entonces, o condonar es la palabra correcta. Es una atribución del presidente y está descrita en el artículo 46. Dice, condonación. La obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por la ley. Ya vimos que la ley nos dijo quién puede hacerlo, ¿no? También hay leyes que dicen, pues, se puede condonar tal impuesto. Las multas y recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República, de conformidad con lo establecido con el artículo 183, inciso R de la Constitución Política de la República de Guatemala, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República. Ahí está. Claro, no, más claro que el agua, más claro que lo que acabamos de decir. Yo creo que no puede haber algo más claro, ¿no? ¿Cómo se da este tema de la condonación? Pues lo vimos así muy clarito. Es el presidente quien normalmente la hace, o a menos que esté contenida en otra ley que también se pudiera dar. Pero como ustedes ven en sus pantallas, normalmente se quita la multa,
¿Mm? Se quita el recargo, pero la obligación tributaria no. Esa no se subsume. Esa queda siempre vigente y eso es una de las situaciones que siempre llaman la atención. Bueno, luego está la llamada compensación. Eh, ¿Cómo es eso de la compensación? Aquí vamos a decir que, bueno, voy a poner mejor un ejemplo en el ámbito civil para que ustedes me puedan entender bien y luego pues vamos a aterrizar a lo que dice la normativa. Dice acá que es otra forma de extinguir una obligación, ¿verdad? En la cual, ¿quién? El deudor que tenga un crédito a su favor, ¿no? Eso le va a servir para aminorar o cancelar una obligación posterior. Eso es el tema de la compensación. Ya compensé yo. Ah, ¿y cómo? Bueno, imaginémonos que yo estaba inscrito en el régimen general y dado el sistema de tributación que tenía, pues pagaba mis impuestos y tenía derecho hasta cierto punto al crédito fiscal. Llega un momento en el que la SAT se equivoca, me hace un mal cálculo, me dice que los impuestos a pagar, por darles un número, pues son de 20,000 quetzalotes. Entonces empezamos con aquella situación. La persona viene, paga esos 20,000 quetzales de impuestos, no le pone mayor reparo y de repente se viene a dar cuenta de que yo pagué más. Empieza a revisar y dice, no, yo no tenía que pagar 20,000 quetzalotes de impuestos. Eran, por así decirle, eran 10,000. Yo pagué 10,000 quetzales de más porque me pusieron 20,000 y no dije nada. ¿Y ahora qué hago? Voy a decirle al Estado que me devuelva. Ay, Dios, eso no va a pasar. No ocurre ni hoy ni nunca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir la compensación. No queda de otra. Eso sí, no queda de otra, ¿eh? Entonces, vamos a ver nosotros que aquí lo que va a suceder es que para el próximo mes en el cual le van a decir, mire, tiene que pagar otra vez 9,000 quetzales, por así decirlo, de impuestos. Entonces, eh, yo quiero que ese crédito que yo pague de más me pague prácticamente este mes, porque yo el mes anterior di de más. Parece que pagué de más y ahora pues ya que no me van a devolver la plata porque el Estado no la devuelve, quiero que se me haga compensación. Se le solicita en este caso a la autoridad, ¿verdad? Que revise bien y se van a determinar ahí, ¿verdad? Que el pago real era de 10,000, pero como dio 20,000, ahora está pidiendo que para el siguiente periodo fiscal también pues se tomen en cuenta los 10,000 anteriores. Esto, damas y caballeros, es lo relativo a la compensación. Aquí lo vemos en sus letras, dice forma de extinguir la obligación a través de que el deudor tenga un crédito a su favor. ¿Y para qué sirve ese crédito? Para aminorar, cancelar una obligación que por supuesto es de carácter posterior. Ya les dije, el Estado no devuelve la plata. ¿Qué? Entonces, compénseme, la verdad. Eso es lo que usted le va a decir sí o sí al Estado. Son de las situaciones ahí que siempre llaman poderosamente la atención. Bueno, la compensación vamos a verla desde el artículo 43 y 44. ¿Qué nos dice este artículo del del Código Tributario? Dice 43, compensación. Se compensarán de oficio o a petición de contribuyente o responsable los créditos, tributos líquidos
y exigibles de la administración tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable, referentes a periodos no prescritos. Entonces, vemos en primer momento de que la compensación el Estado la podría hacer de oficio, dice. Ustedes dirán, ¿y realmente la hace de oficio? Bueno, realmente no es que la haga. Normalmente a veces se le pasa al Estado, pero a veces sí. Entonces, a veces la SAT está un poquito con menos trabajo y entonces pues puede hacer la compensación. Y si no, pues como ya lo dijimos, ¿verdad? No solamente es de oficio, sino una petición del contribuyente. ¿No? Yo sé que alguno de ustedes dirá, pero ahí ¿por qué dice responsable? Porque a veces el contribuyente y el responsable no son la misma persona. Acordémonos de que el contribuyente es todo aquel que paga sus impuestos. Perdón, y el responsable es aquella persona que está encargada de pagar esos impuestos que él mismo ha recibido. Por darles un ejemplo, imagínense que hay una entidad que le quita el ISR a todos sus trabajadores, le hace la famosa retención, pues ¿qué esperará esta persona? Puede decir, mire, yo el mes pasado pagué de más lo de mi empresa, lo de la empresa a la que trabajo, no eran 20,000 quetzales, ¿verdad? Los de impuestos, sino eran 10,500. Entonces, por favor, que para el próximo evento que tengamos, que es el otro mes, que ustedes me hagan el recorte, pues yo tenga que pagar menos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las descripciones que no se nos puede olvidar. Dice acerca de la compensación, le seguía diciendo, no prescritos. Luego dice, con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente responsable referentes a periodos no prescritos. Ya vamos a ver cuánto tiempo prescriben los impuestos. Empezando por los más antiguos y aunque devengan de distinto tributo, siempre que se recaude a cargo del mismo órgano de administración tributaria. La compensación entre saldos, deudores y acreedores de carácter tributario tendrá efectos en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para efectos de aplicación de las normas establecidas en el artículo 99 de este código, bueno, más bien dice sobre cuenta de corrientes tributarias. Eso, damas y caballeros, es por un lado cuando se hace el tema de la compensación. Pero seguramente para quienes son más acuciosos ya vieron que en el 44 refiere de una compensación especial. ¿Y qué nos dice? Nos dice, el contribuyente o responsable podrá pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios, incluidos y exigibles, que tengan su favor bajo cuando sean administrados por distinto órgano de administración tributaria. La petición se hará ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Llama la atención esto, ¿no? Esta compensación especial dice que el contribuyente o también vuelve a decir el responsable puede pedir la compensación total o parcial. Dice, bueno, ¿cuánto pagué de impuestos en enero? 50,000 quetzales. A la gran. ¿Y cuánto tenía que pagar? 20,000. Ah, vaya. Y en febrero eran otros 20,000. Ah, vaya. Y en marzo otros 20,000. Ah, vaya. Entonces, hágame un favor. Como yo pagué 50,000, póngame 20,000 en la de enero, que ya se quedaron, 20,000 en la de febrero y abóneme 10,000. Ahí está, por eso habla de que es parcial. Y abóneme 10,000 a la de marzo. Entonces, estoy dando un ejemplo como tal. Eso, damas y caballeros, es una compensación especial, ¿verdad? La que está contenida en el artículo 44 de nuestro Código Tributario. Bueno, avancemos, ya vamos casi terminando. La prescripción. Bueno, recordémonos que cuando hablamos de prescripción,
tenemos que recordarnos que es una forma de extinguir, ¿no?, la prescripción a partir del paso del tiempo. Hay dos tipos de prescripción, la positiva o adquisitiva, esta que está en sus pantallas, que es la negativa o llamada también prescripción negativa, eh, espéreme, extintiva, ¿verdad? Porque la otra sí es atributiva, esta es extintiva, porque lo que hace es extinguir las obligaciones como tal. Entonces dice, la liberación de la responsabilidad tributaria, ¿verdad?, mediante el transcurso del tiempo. Ahí vemos nosotros esa breve descripción que les dejé yo por ahí, y es que eso es la prescripción, liberarse porque ya el tiempo pasó. Ya no tenía que pagar más. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los plazos de la prescripción. Ya se den cuenta ustedes que ese es el punto del que vamos a hablar. Pues dice que la ley prevé un plazo de 4 años para el efecto e incluso se puede ampliar hasta para 8 años. Esto pues está a partir de lo que como tal nos habla el artículo. Primero veamos el 47 para que entendamos un poco el tema de la prescripción, que esta es negativa o liberatoria, acuérdense. ¿Por qué? Porque libera de la responsabilidad. Y dice el artículo 47 de nuestro Código Tributario. Plazos. El derecho de administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o a los responsables deberá ejercitarse dentro del plazo de los 4 años. Entonces, el Estado tiene 4 años para normalmente cobrarme el tema de sus impuestos. Pero ojo, en igual plazo deberán los contribuyentes o los responsables ejercitarse de su derecho, de su repetición en cuanto a lo pagado en exceso. Esperen. En igual plazo deberán los contribuyentes o los responsables ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso, o sea, si yo quiero compensación, tengo hasta ese lapso de 4 años, o indebidamente cobrado, cuando me hicieron, vino la SAT y me cobró de más, ¿eh?, o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. Bueno, son 4 años, entonces que tiene la SAT para hacerme el cobro normalmente de mis impuestos. Pero ¿qué pasa si no me, eh, si yo ni siquiera estaba inscrito como contribuyente? Aquí cambia la cosa. Y vean lo que dice el artículo 48. No obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a 8 años, óigalo bien, 8 años, cuando el contribuyente o corresponsable no se haya registrado en la administración tributaria. Imagínese, si yo estoy inscrito como contribuyente, pues tiene la SAT 4 años para venir y cobrarme, o yo tengo 4 años para pedir que me haga la compensación, ya se dieron cuenta. Porque ¿qué pasa? Si la SAT viene y me está cobrando de más, pues yo tengo 4 años también para poder reclamarme. Creo que es un lapso bastante razonable, ¿ya? Entonces, pues muy bien, ¿no? Esta parte excelente. Entonces, 4 años son para que se dé la prescripción. Ahora, imagínense que el señor Vicente Van Gogh, para descanse, ¿no? Era un gran pintor. Pues don Vicente, resulta de que él nunca se inscribió en la SAT, ni como pequeño contribuyente, ni como nada. Él decía, no, yo para qué voy a ir a la SAT. Bueno, yo sé que mucha gente dirá, está en circunstancias muy parecidas al ejemplo que estoy dando. Sin embargo, pues
es necesario, ¿verdad? Sobre todo tener ahí una identificación tributaria y usar el NIT, porque para eso también sirve, para minorar el pago de impuestos cuando es el IVA. No que si solo estoy, consumidor final, pues, y al final me cae la SAT, no tengo cómo quitarme tanto dinero de plata con el que me van a sancionar, ¿verdad? Entonces, aspectos a tomar en consideración. Pero decía, no estaba inscrito, entonces son 8 años. Aquí se duplica el lapso, antes de que se me olvidara, ¿no? Ahí se duplicó 8 años, ¿verdad? Cuando no estuvo verdaderamente inscrito en la SAT. Pero es que yo no sabía, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Acuérdese, nadie, absolutamente nadie. Entonces ahí está, ¿no? Que esta persona pues debe simple y sencillamente pagar. Luego, pues, damas y caballeros, la prescripción es un tema que llama poderosamente la atención porque le digo, pasa el tiempo y si la SAT no cobra, pues qué alegre. Y si sí, pues es en el tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se interrumpe la prescripción? Ahí está. El 50, artículo 50 del Código de Trabajo nos hace un listado de, de con qué sentido se interrumpe. Vaya. Primer motivo que interrumpe la prescripción es la determinación de la obligación tributaria. ¿Cómo así dirán ustedes? Bueno, imaginen, vamos a poner un ejemplo. Yo voy, me tenía que haber inscrito en el mes de enero, para no hacernos bolas, de 2022. ¿eh? Yo me tendría que haber inscrito en enero de 2022 porque estoy recibiendo compensaciones que superan 150,000 quetzales al año. Entonces me tendría que inscribir como en el régimen general. La SAT ya lleva un año diciéndome lo que me cambie de régimen, que me cambie de régimen, pero yo no lo hago. Entonces, eh, viene en enero de este año, 2022, la SAT me pone la situación. Y empezamos el año, vamos a febrero y todavía no. En marzo viene la SAT y ya me cambia ella solita de régimen, porque normalmente también lo puede hacer. No lo hizo porque a veces también a ellos les va muy bien cobrando multas, ¿verdad? Por eso es que a veces no lo hacen a la primera. Entonces, ¿cuándo extingue mi obligación tributaria? ¿Mm? Contemos. Tenía que la determinación, cuando ellos me dicen en febrero, mire, ya cámbiese de régimen, ¿no? Porque resulta de que usted ya no es pequeño contribuyente, usted es régimen general, cámbiese de régimen y tiene que pagar esto de impuestos y en el mes de, pongámosle marzo mejor, y en el mes de marzo me hacen el cómputo, a eso se le conoce como determinación de la obligación. A partir de ahí, yo tengo que contar 4 años, digamos, si es que quiero que se me prescriba. Si la SAT a partir de marzo de 2022, 23, 24, 25, 26, y en marzo de 2026